TaxAct knows every small business owner has different tax filing needs. With TaxAct, you can file yourself with the help of an expert, or TaxAct can do it all for you. You're the boss, the head honcho, the top banana. And TaxAct is like your loyal, trusty tax aide, ready to pounce on any tax needs you might have. TaxAct is dying to pounce on some small business tax needs. TaxAct. Let's get them over with. ¿Estás listo para adentrarte en un relato lleno de misterio y emoción, donde las promesas divinas se entrelazan con destinos extraordinarios? Prepárate para explorar la fascinante historia de Isabel, la madre de Juan el Bautista, y su encuentro con María, la madre de Jesús. Esta historia nos sumerge en un viaje de fe, esperanza y revelación divina, donde cada encuentro y cada decisión están impregnados de significado y propósito. ¿Estás preparado para descubrir los secretos que aguardan en este relato intrigante? Acompáñanos mientras nos adentramos en las profundidades de esta historia y desentrañamos sus misterios. Iniciaremos este análisis del capítulo 1 del Evangelio de Lucas, versículo 39. El cual dice: En aquellos días, se puso en camino María y se fue con prontitud a la región montañosa, a una ciudad de Judá. En este versículo comenzaremos analizándolo con esta frase. En aquellos días, se puso en camino María y se fue con prontitud a la región montañosa, a una ciudad de Judá. Este pasaje, que se encuentra en el Evangelio de Lucas, resalta la prontitud y la diligencia de María para responder a la revelación divina que había recibido. La decisión de María de partir rápidamente hacia la región montañosa sugiere su disposición para obedecer la voluntad de Dios y cumplir con el propósito que le había sido revelado. Su acción refleja una profunda confianza y fe en la palabra de Dios, así como un deseo de cumplir con su papel en el plan divino de redención. Además, la mención de que María se dirigió a una ciudad de Judá sugiere que estaba en camino hacia la casa de Zacarías e Isabel, los parientes de María que también habían recibido una visita divina y estaban esperando el nacimiento de su hijo, Juan el Bautista. Esta conexión familiar entre María y Zacarías e Isabel enfatiza la interconexión de los eventos divinos que estaban teniendo lugar en ese momento. La prontitud de María para partir hacia la región montañosa también resalta su disposición para servir a los demás y para compartir las buenas nuevas que había recibido. Su acción muestra su deseo de ser un instrumento de la voluntad de Dios y de compartir la alegría del mensaje del Evangelio con otros. Continuamos este análisis del capítulo 1 del Evangelio de Lucas, versículo 40. El cual dice: Entró en casa de Zacarías y saludó a Isabel. De este maravilloso versículo iniciaremos con el análisis de esta frase. Entró en casa de Zacarías. Este breve pasaje, que se encuentra en el Evangelio de Lucas, describe el momento en el que María llega al hogar de su pariente Zacarías e Isabel, como se había mencionado anteriormente en el relato. La acción de entrar en la casa de Zacarías sugiere una intimidad familiar y una conexión personal entre María y la familia de Zacarías e Isabel. Es probable que María fuera recibida con hospitalidad y afecto por parte de sus parientes mientras compartían juntos la emoción y la maravilla del mensaje divino que habían recibido. Además, esta declaración resalta la importancia de la comunidad y las relaciones familiares en el contexto del relato bíblico. La llegada de María a la casa de Zacarías muestra cómo los eventos divinos se desarrollan en el contexto de las relaciones humanas y cómo la fe se vive y se comparte en comunidad. En este versículo finalizamos su análisis con esta frase. Y saludó a Isabel. Este breve pasaje, que se encuentra en el Evangelio de Lucas,
resalta el encuentro entre dos mujeres que comparten una conexión especial debido a los eventos divinos que han tenido lugar en sus vidas. El saludo de María a Isabel sugiere un gesto de cortesía y afecto, probablemente expresando buenos deseos de paz o bendición. Este saludo es un testimonio de la relación cercana entre María e Isabel, así como de la alegría y la gratitud que sienten al compartir juntas la experiencia de la intervención divina en sus vidas. Este encuentro entre María e Isabel es significativo en el contexto del relato bíblico, ya que marca el momento en que dos mujeres que llevan en su seno a figuras prominentes en la historia de la redención, Jesús y Juan el Bautista, se encuentran y comparten juntas la emoción y la maravilla de lo que Dios está haciendo en sus vidas. La acción de que María saludó a Isabel describe el gesto de cortesía y afecto de María al encontrarse con su pariente Isabel. Este saludo refleja la relación cercana entre las dos mujeres y marca un momento significativo en el relato bíblico en el que dos figuras importantes en la historia de la redención se encuentran y comparten juntas la emoción y la gratitud por la intervención divina en sus vidas. Continuamos este análisis del capítulo 1 del Evangelio de Lucas, versículo 41, el cual dice: En cuanto oyó Isabel el saludo de María, saltó de gozo el niño en su seno. Isabel quedó llena de Espíritu Santo. De este versículo iniciaremos con esta frase: En cuanto oyó Isabel el saludo de María. Esta descripción resalta la prontitud de la reacción de Isabel al escuchar el saludo de su pariente. Este breve pasaje, encontrado en el Evangelio de Lucas, muestra la sensibilidad espiritual de Isabel ante la presencia y las palabras de María. La reacción inmediata de Isabel al saludo de María sugiere una respuesta emocional y espiritual profunda. Es probable que el saludo de María haya resonado de manera significativa en el corazón de Isabel, quizás confirmándole la realidad de la bendición divina que había sido anunciada tanto para ella como para María. Esta respuesta rápida de Isabel refleja su conexión espiritual con el evento sobrenatural que está teniendo lugar en ese momento. Como madre del precursor de Jesús, Isabel está profundamente consciente de la importancia y la trascendencia del momento, y su reacción inmediata es un testimonio de su fe y su confianza en la obra de Dios en sus vidas. La descripción de que en cuanto oyó Isabel el saludo de María destaca la prontitud de la reacción de Isabel al escuchar el saludo de su pariente. Esta respuesta inmediata refleja su sensibilidad espiritual y su profunda comprensión del evento sobrenatural que está teniendo lugar en ese momento, y es un testimonio de su fe y su confianza en la obra de Dios en sus vidas. Ahora nos detendremos un momento a analizar el fragmento del versículo que dice: Saltó de gozo el niño en su seno. Este breve pasaje, encontrado en el Evangelio de Lucas, resalta la conexión espiritual entre los dos niños incluso antes de su nacimiento. La reacción del niño en el vientre de Isabel sugiere una respuesta sobrenatural y profundamente significativa ante la presencia del Salvador. Este evento muestra la conciencia espiritual de Juan incluso antes de su nacimiento, así como su papel único como precursor del Mesías. Esta frase enfatiza la idea de que incluso los no nacidos pueden experimentar y responder a la presencia de lo divino. La alegría expresada por el niño en el vientre de Isabel sugiere una profunda comprensión espiritual y un reconocimiento del significado del evento que está teniendo lugar. La expresión saltó de gozo el niño en su seno destaca la respuesta sobrenatural y significativa del niño que Isabel llevaba en su vientre ante la presencia del Mesías en el vientre de María. Este evento subraya la conciencia espiritual incluso antes del nacimiento y enfatiza la idea de que incluso los no nacidos pueden experimentar y responder a la presencia de lo divino.
En este versículo finalizamos su análisis con esta frase. Isabel quedó llena de Espíritu Santo. Esta afirmación describe el estado espiritual de Isabel, quien experimenta la plenitud del Espíritu Santo en su vida. Este breve pasaje, encontrado en el Evangelio de Lucas, resalta la intervención divina que acompaña los eventos relacionados con el nacimiento de Juan el Bautista y la visita de María. La experiencia de Isabel al ser llena del Espíritu Santo sugiere una confirmación divina de la importancia y la trascendencia del evento que está ocurriendo. Esta plenitud espiritual puede entenderse como una manifestación de la presencia y el poder de Dios en la vida de Isabel, confirmando la verdad de lo que está sucediendo y preparándola para su papel en el plan divino de redención. Esta declaración resalta la conexión entre Isabel y la obra del Espíritu Santo en el cumplimiento de las promesas divinas. La plenitud del Espíritu Santo capacita a Isabel para comprender y responder adecuadamente a la presencia de María y el niño que lleva en su vientre, así como para cumplir con su papel como madre del precursor del Mesías. Continuamos este análisis del capítulo 1 del Evangelio de Lucas, versículo 42. El cual dice: Y exclamó a gritos: Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu seno. Este versículo comenzaremos analizándolo con esta frase. Y exclamó a gritos. El hecho de que Isabel haya exclamado a gritos sugiere una reacción de gran emoción y asombro. Su alegría es palpable y se expresa en voz alta, posiblemente para compartir su gozo con María y para dar testimonio de la obra de Dios que está teniendo lugar en ese momento. Además, esta expresión resalta la autenticidad y la profundidad de la respuesta de Isabel ante la intervención divina en su vida. Su exclamación a gritos refleja la magnitud del momento y la intensidad de su emoción, así como su profunda comprensión del significado espiritual de lo que está ocurriendo. En este versículo finalizamos su análisis con esta frase. Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu seno. Este pasaje resalta la comprensión espiritual de Isabel sobre la singularidad y bendición del papel de María como madre del Mesías, así como la importancia del bebé que lleva en su vientre. La bendición pronunciada por Isabel reconoce la gracia y favor divino que María ha recibido al ser elegida para llevar al Mesías en su seno. Este acto muestra la humildad y la gratitud de Isabel al reconocer el papel especial de María en el plan de Dios para la redención del mundo. Además, la bendición de Isabel también resalta la importancia del bebé que lleva María en su vientre, refiriéndose al Mesías como el fruto de tu seno. Este término enfatiza la conexión íntima entre María y Jesús, así como la bendición que trae consigo la llegada del Salvador al mundo. La declaración bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu seno destaca la bendición y reconocimiento que Isabel otorga a María, reconociendo la singularidad y bendición de su papel como madre del Mesías, así como la importancia del bebé que lleva en su vientre. Esta bendición resalta la gracia divina sobre María y la importancia del Salvador que está por venir. Continuamos este análisis del capítulo 1 del Evangelio de Lucas, versículo 43. El cual dice: ¿Y de dónde a mí que venga a verme la madre de mi Señor? En este versículo comenzaremos analizándolo con esta frase. ¿Y de dónde a mí que venga a verme la madre de mi Señor? Esta expresión resalta la comprensión espiritual de Isabel sobre la grandeza del evento que está ocurriendo y su reconocimiento del papel único de María como Madre del Salvador. La pregunta retórica de Isabel refleja su asombro ante el hecho de que María, la Madre del Señor, haya venido a visitarla.
Esta expresión subraya la humildad y gratitud de Isabel al ser visitada por alguien tan importante en el plan divino de redención. La declaración de Isabel también revela su reconocimiento de la grandeza del evento que está teniendo lugar. Al llamar a María la Madre de mi Señor, Isabel reconoce la singularidad y trascendencia del papel de María en el plan de Dios para la salvación del mundo. La expresión "y de donde a mí que venga a verme la Madre de mi Señor", destaca la maravilla y sorpresa de Isabel al recibir la visita de María, la Madre del Mesías. Esta declaración revela la comprensión espiritual de Isabel sobre la grandeza del evento que está ocurriendo y su reconocimiento del papel único de María en el plan divino de redención. Continuamos este análisis del capítulo 1 del Evangelio de Lucas, versículo 44, el cual dice: Porque apenas llegó a mis oídos la voz de tu saludo, saltó de gozo el niño en mi seno. De este maravilloso versículo iniciaremos con el análisis de esta frase. Porque apenas llegó a mis oídos la voz de tu saludo. Isabel explica que el sonido de la voz de María al saludarla fue suficiente para provocar la reacción del niño en su vientre, quien más tarde sería Juan el Bautista. Esto sugiere una respuesta sobrenatural y significativa ante la presencia de María y el Mesías en su vientre. Esta declaración muestra la intimidad y la conexión espiritual entre Isabel y María, así como la influencia que María tiene en la vida de Isabel y en la vida del niño que lleva en su vientre. El hecho de que el simple saludo de María desencadenara una reacción en el niño de Isabel resalta la profundidad de su relación y la importancia del evento que está teniendo lugar. La declaración "porque apenas llegó a mis oídos la voz de tu saludo" resalta cómo Isabel atribuye la reacción del niño en su vientre al simple sonido de la voz de María al saludarla. Esta declaración muestra la sensibilidad espiritual de Isabel y la intimidad de su relación con María, así como la importancia del evento que está ocurriendo y su impacto en la vida de Isabel y su hijo por nacer. En este versículo finalizamos su análisis con esta frase: saltó de gozo el niño en mi seno. Este breve pasaje, encontrado en el Evangelio de Lucas, resalta la conexión espiritual entre los dos niños incluso antes de su nacimiento. La expresión "saltó de gozo" sugiere una respuesta emocional y significativa por parte del niño en el vientre de Isabel. Esta reacción de alegría refleja el reconocimiento espiritual del niño ante la presencia del Salvador en el vientre de María, así como la importancia del evento que está teniendo lugar. Además, esta frase también destaca la relación especial entre los dos niños por nacer y la influencia espiritual que la presencia del Mesías tiene en sus vidas incluso antes de su nacimiento. La alegría expresada por el niño en el vientre de Isabel muestra su capacidad para discernir la presencia del Salvador y responder con gozo y gratitud. La frase "saltó de gozo el niño en mi seno" resalta la respuesta emocional y espiritual del niño que Isabel lleva en su vientre ante la presencia de María y del Mesías. Esta reacción de alegría revela la conexión especial entre los dos niños por nacer y su capacidad para discernir la presencia de lo divino incluso antes de su nacimiento. Continuamos este análisis del capítulo 1 del Evangelio de Lucas, versículo 45, el cual dice: Feliz la que ha creído que se cumplirían las cosas que le fueron dichas de parte del Señor. De este versículo iniciaremos con esta frase: Feliz la que ha creído que se cumplirían las cosas que le fueron dichas de parte del Señor. Esta exclamación expresa el elogio de Isabel hacia la fe de María, reconociendo su creencia en las promesas que Dios le había hecho. Este breve pasaje, registrado en el Evangelio de Lucas, resalta la importancia de la fe en el plan divino y en el cumplimiento de las promesas de Dios.
Isabel elogia la fe de María al reconocer que ella creyó en las palabras que Dios le había hablado. Este elogio destaca la confianza y la sumisión de María a la voluntad de Dios, así como su disposición para aceptar y creer en lo que se le había revelado. Esta exclamación también resalta la importancia de la fe en la vida del creyente y en el cumplimiento de las promesas de Dios. La fe de María no solo es un ejemplo para otros, sino que también es una fuente de bendición y felicidad, ya que le permite participar plenamente en el plan redentor de Dios. Continuamos este análisis del capítulo 1 del Evangelio de Lucas, versículo 46, el cual dice: Y dijo María: Alaba mi alma la grandeza del Señor. LinkedIn is pretty great at a lot of things, like helping you tap into the latest trends and insights in your field. We cannot stop your coworker from tapping her pencil. LinkedIn can help you find new jobs that align with your career goals. We cannot help you find the source of that weird smell in the office fridge. Ew. And while we can't stop your coworkers from bringing their hobbies into the office, LinkedIn can help you bring your career to the next level. LinkedIn is the network that works for you. Este versículo comenzaremos analizándolo con esta frase: Y dijo María. Este pasaje resalta la actitud de María de reconocimiento y gratitud hacia Dios. María comienza su respuesta reconociendo la grandeza y la bondad de Dios al alabarlo. Esta acción refleja su profunda conexión espiritual y su humildad ante la presencia y las obras de Dios en su vida. Esta frase también muestra la disposición de María para glorificar a Dios en todas las circunstancias, demostrando su fe y confianza en Él. Su acto de alabanza revela su relación íntima con Dios y su reconocimiento de su soberanía y poder. En este versículo finalizamos su análisis con esta frase: Alaba mi alma la grandeza del Señor. María expresa su devoción alabando la grandeza del Señor, lo cual revela su profunda conexión espiritual y su relación íntima con Dios. Su alma se llena de gratitud y admiración al contemplar la magnitud y el poder del Señor. Además, esta declaración también muestra la disposición de María para reconocer y glorificar a Dios en todas las circunstancias. Su acto de alabanza refleja su fe y confianza en Dios, así como su humildad al reconocer su soberanía y gracia en su vida. La declaración "Alaba mi alma la grandeza del Señor" resalta la exaltación de María hacia la grandeza de Dios, mostrando su profunda devoción y relación espiritual con Él. Esta expresión revela su humilde reconocimiento del poder y la magnitud del Señor, así como su disposición para glorificarlo en todas las circunstancias. Continuamos este análisis del capítulo 1 del Evangelio de Lucas, versículo 47, el cual dice: Y mi espíritu se alegra en Dios mi Salvador. En este versículo comenzaremos analizándolo con esta frase: Y mi espíritu se alegra en Dios mi Salvador. Este pasaje, registrado en el Evangelio de Lucas, muestra la profunda alegría y devoción de María hacia Dios por su obra redentora. María expresa su gozo y gratitud al reconocer a Dios como su Salvador, lo cual refleja su profunda conexión espiritual y su fe en la obra de Dios en su vida. Su espíritu se llena de alegría al contemplar la gracia y la bondad de Dios en su vida y en la vida de toda la humanidad. Esta expresión muestra la humildad y la disposición de María para someterse a la voluntad de Dios, aceptando con gratitud el papel que Él le ha asignado en su plan de redención. Su alegría se basa en la confianza en la fidelidad y el poder de Dios para cumplir sus promesas. La expresión "y mi espíritu se alegra en Dios mi Salvador" revela la profunda alegría y gratitud de María hacia Dios por su obra redentora en su vida.
Esta declaración muestra su devoción y fe en Dios como su Salvador, así como su humilde aceptación del papel que Él le ha asignado en su plan de redención. Continuamos este análisis del capítulo 1 del Evangelio de Lucas, versículo 48, el cual dice: Porque ha puesto los ojos en la pequeñez de su esclava, por eso desde ahora todas las generaciones me llamarán bienaventurada. De este maravilloso versículo iniciaremos con el análisis de esta frase. Porque ha puesto los ojos en la pequeñez de su esclava. En este fragmento, María reconoce que, a pesar de su pequeñez y humildad, Dios ha decidido mirar hacia ella y elegirla para un propósito importante en su plan de redención. Esta declaración revela la profunda gratitud y asombro de María ante la gracia y la bondad de Dios hacia ella, a pesar de su condición humilde. Esta afirmación también resalta la soberanía y la sabiduría de Dios al escoger a aquellos que son humildes y dispuestos a servirle. María acepta con humildad y gratitud el papel que Dios le ha asignado, reconociendo su gracia y poder para cumplir sus promesas. La afirmación porque ha puesto los ojos en la pequeñez de su esclava muestra la humildad y aceptación de María hacia su propia posición y la elección de Dios de utilizar a personas simples y humildes en su plan redentor. Esta declaración revela su gratitud y asombro ante la gracia de Dios, así como su disposición para aceptar el papel que Él le ha asignado en su plan de redención. En este versículo finalizamos su análisis con esta frase. Por eso desde ahora todas las generaciones me llamarán bienaventurada. En esta declaración, resalta la profunda comprensión de María sobre la importancia y el impacto duradero de su participación en el plan de Dios. María profetiza que todas las generaciones futuras la llamarán bienaventurada, lo que muestra su comprensión de la magnitud de su papel en la historia de la redención y su disposición para aceptar con humildad el plan de Dios para su vida. Esta declaración revela su confianza en la fidelidad de Dios para cumplir sus promesas y su capacidad para usar a personas comunes para llevar a cabo su plan divino. Esta profecía resalta la importancia continua de María en la fe cristiana y su papel como ejemplo de humildad, obediencia y fe para todos los creyentes. Su papel como Madre del Salvador la coloca en una posición única y especial en la historia de la salvación, siendo recordada y honrada por todas las generaciones venideras. Continuamos este análisis del capítulo 1 del Evangelio de Lucas, versículo 49, el cual dice: Porque ha hecho en mi favor cosas grandes el poderoso, santo es su nombre. De este versículo iniciaremos con esta frase. Porque ha hecho en mi favor cosas grandes el poderoso. Este breve pasaje, registrado en el Evangelio de Lucas, resalta la profunda gratitud y humildad de María ante la gracia de Dios en su vida. María reconoce que Dios ha realizado grandes obras a su favor, lo cual muestra su profunda comprensión de la magnitud de su papel en el plan de Dios y su disposición para aceptar con humildad la voluntad de Dios para su vida. Esta afirmación revela su confianza en la fidelidad y el poder de Dios para cumplir sus promesas y llevar a cabo su plan divino. Esta afirmación resalta la soberanía de Dios y su capacidad para realizar obras milagrosas en la vida de aquellos que lo temen y confían en Él. María reconoce la grandeza y la bondad de Dios al elegirla para un propósito especial en su plan de redención, demostrando su profunda devoción y fe en Dios como el Poderoso. En este versículo finalizamos su análisis con esta frase: Santo es su nombre. María reconoce la santidad del nombre de Dios, lo cual refleja su profunda conexión espiritual y su reverencia hacia Él. Esta afirmación muestra su disposición para glorificar a Dios y reconocer su soberanía y santidad en su vida y en la vida de toda la humanidad.
Esta afirmación resalta la pureza y la perfección de Dios, así como su dignidad y majestad como Creador y Salvador. María atribuye a Dios la alabanza y la adoración que Él merece como Ser Supremo y Santo. La afirmación santo es su nombre muestra el reconocimiento de María hacia la santidad y la grandeza de Dios, atribuyéndole reverencia y alabanza. Esta declaración revela su profunda devoción y reverencia hacia Dios, así como su disposición para glorificarlo y reconocer su soberanía y santidad en su vida y en la vida de toda la humanidad. Continuamos este análisis del capítulo 1 del Evangelio de Lucas, versículo 50, el cual dice: Y su misericordia alcanza de generación en generación a los que le temen. Este versículo comenzaremos analizándolo con esta frase: Y su misericordia alcanza de generación en generación. Este pasaje, registrado en el Evangelio de Lucas, refleja la profunda comprensión de María sobre la constancia y la fidelidad de Dios en mostrar misericordia a su pueblo. María reconoce la misericordia continua de Dios a lo largo de las generaciones, lo cual refleja su profunda conexión espiritual y su fe en la bondad y el amor duradero de Dios. Esta afirmación muestra su disposición para glorificar a Dios y reconocer su fidelidad y amor inquebrantables hacia su pueblo. Esta afirmación resalta la promesa de Dios de mostrar misericordia a través de todas las generaciones, demostrando su compromiso eterno de amar y cuidar a su pueblo. María enfatiza la importancia y la magnitud de la misericordia de Dios, reconociendo que su amor y favor perduran más allá del tiempo y el espacio. La afirmación y su misericordia alcanza de generación en generación destaca la continuidad de la misericordia de Dios a lo largo de las generaciones, mostrando que su amor y favor no tienen fin. Esta declaración revela la profunda fe y comprensión de María sobre la fidelidad y el amor duradero de Dios hacia su pueblo a lo largo del tiempo. En este versículo finalizamos su análisis con esta frase: a los que le temen. Esta afirmación resalta que la misericordia de Dios se extiende a aquellos que le muestran reverencia y obediencia. Este pasaje, hallado en el Evangelio de Lucas, subraya la importancia de honrar y obedecer a Dios como requisitos para recibir su compasión. Esta declaración manifiesta un profundo entendimiento de la relación entre reverencia y gracia celestial, reflejando la disposición de aquellos que reconocen a Dios como soberano y obedecen sus mandatos. Asimismo, resalta la promesa divina de mostrar misericordia a quienes le temen, demostrando el compromiso de Dios de retribuir la fe y la sumisión de su pueblo. Continuamos este análisis del capítulo 1 del Evangelio de Lucas, versículo 51, el cual dice: Desplegó la fuerza de su brazo, dispersó a los de corazón altanero. En este versículo comenzaremos analizándolo con esta frase: desplegó la fuerza de su brazo. Este pasaje, parte del cántico de alabanza conocido como el Magnificat, resuena con el contexto del anuncio divino del nacimiento de Jesús. María, llena del Espíritu Santo y visitada por el ángel Gabriel, había recibido la noticia de que concebiría al Hijo de Dios, un evento que desafía toda comprensión humana. En su cántico, María reconoce y celebra la grandeza de Dios, reflejando sobre su capacidad para desplegar su poder y autoridad en la realización de sus planes redentores. La imagen del brazo de Dios desplegando su fuerza evoca la idea de un acto poderoso y decisivo, similar a la liberación del pueblo de Israel en el Éxodo, donde Dios manifestó su poder al sacar a su pueblo de la esclavitud en Egipto. Esta referencia sugiere que el nacimiento de Jesús no es simplemente un evento ordinario,
sino un acto divino de redención y salvación que cambia el curso de la historia humana. En este versículo finalizamos su análisis con esta frase: dispersó a los de corazón altanero. Este fragmento, también parte del Cántico de María en el Magnificat, revela su comprensión de la justicia divina y su disposición para humillar a los arrogantes. María, al pronunciar estas palabras, reconoce la soberanía y la autoridad de Dios para intervenir en la historia y juzgar a aquellos cuyos corazones están llenos de arrogancia y orgullo. Esta afirmación resuena con las enseñanzas del Antiguo Testamento, donde se advierte repetidamente sobre las consecuencias del orgullo y la arrogancia. La imagen de Dios disipando a los arrogantes evoca la idea de separarlos y dispersarlos, desbaratando sus planes y proyectos que se oponen a su voluntad. Esto sugiere que aquellos que se elevan en su propia altivez y desafían a Dios serán humillados y derribados por su poder. Esta declaración enfatiza la justicia divina y su compromiso de proteger a los humildes y oprimidos, mostrando su favor hacia aquellos que confían en Él y se someten a su voluntad. María reconoce que el juicio de Dios es justo y necesario para restaurar el orden y la justicia en el mundo. Continuamos este análisis del capítulo 1 del Evangelio de Lucas, versículo 52. El cual dice: derribó a los potentados de sus tronos y exaltó a los humildes. De este maravilloso versículo iniciaremos con el análisis de esta frase. Derribó a los potentados de sus tronos. Esta afirmación resalta la soberanía de Dios sobre los poderosos de este mundo, mostrando su capacidad para derrocar a los gobernantes y líderes terrenales. Este fragmento del Magnificat de María revela su comprensión de la autoridad divina y su disposición para intervenir en los asuntos humanos. María reconoce que, en la mano de Dios, los poderosos de la tierra están sujetos a su voluntad y poder. Esta declaración refleja la enseñanza bíblica de que Dios es el verdadero soberano sobre todos los reinos y naciones, y que ningún líder humano está por encima de su autoridad. La imagen de Dios derribando a los potentados de sus tronos sugiere una inversión de poder, donde los líderes terrenales son humillados y desplazados de sus posiciones de autoridad. Esto refleja la idea de que el poder humano es efímero y está sujeto al juicio divino. En este versículo finalizamos su análisis con esta frase: exaltó a los humildes. Por otro lado, Dios eleva a los humildes y los exalta, mostrando su preferencia por los que son humildes de corazón y obedientes a su voluntad. Continuamos este análisis del capítulo 1 del Evangelio de Lucas, versículo 53. El cual dice: a los hambrientos colmó de bienes y despidió a los ricos con las manos vacías. De este versículo iniciaremos con esta frase: a los hambrientos colmó de bienes. Este fragmento del Magnificat de María revela su comprensión de la provisión divina y su disposición para cuidar de aquellos que sufren necesidad. La imagen de Dios colmando de bienes a los hambrientos evoca la idea de una provisión generosa y abundante, donde las necesidades son completamente satisfechas y donde la falta es reemplazada por la plenitud. Esto resalta la naturaleza benevolente y generosa de Dios, quien se preocupa por el bienestar de sus hijos. Esta afirmación resalta la justicia de Dios y su compromiso de levantar a los oprimidos y dar esperanza a los desfavorecidos. María reconoce que el amor de Dios se extiende a todos, especialmente a aquellos que están en necesidad, demostrando su imparcialidad y su cuidado por su creación. En este versículo finalizamos su análisis con esta frase: y despidió a los ricos con las manos vacías.
Este fragmento del Magnificat de María revela su comprensión de la justicia divina y su disposición para humillar a aquellos que confían en su riqueza terrenal. La imagen de Dios despidiendo a los ricos con las manos vacías sugiere que aquellos que confían en sus propios recursos y poder son privados de la verdadera bendición de Dios. Esto resalta la idea de que la verdadera riqueza y prosperidad provienen de una relación con Dios, no de la acumulación de bienes materiales. Esta afirmación resalta la justicia de Dios y su compromiso de levantar a los humildes y oprimidos, mientras que humilla a los arrogantes y orgullosos. María reconoce que la verdadera bendición viene de confiar en Dios y no en las posesiones materiales, demostrando su amor y cuidado por aquellos que buscan su voluntad. Continuamos este análisis del capítulo 1 del Evangelio de Lucas, versículo 54, el cual dice: Acogió a Israel, su siervo, acordándose de la misericordia. Este versículo comenzaremos analizándolo con esta frase: acogió a Israel, su siervo. Esta afirmación resalta el amor y la fidelidad de Dios hacia su pueblo elegido, Israel. Este fragmento del Magnificat de María revela su comprensión de la relación especial entre Dios y su pueblo, así como su compromiso de cumplir sus promesas de redención y protección. María recuerda cómo Dios ha mostrado misericordia y amor a Israel a lo largo de la historia, acogiéndolo como su siervo y cumpliendo sus promesas de bendición y protección. Esta declaración refleja la enseñanza bíblica de que Dios tiene un pacto especial con Israel y que Él nunca abandona a su pueblo. La imagen de Dios acogiendo a Israel como su siervo evoca la idea de un padre amoroso que cuida y protege a su hijo. Esto resalta la naturaleza compasiva y fiel de Dios, quien siempre está dispuesto a ayudar y sostener a aquellos que lo siguen. En este versículo finalizamos su análisis con esta frase: acordándose de la misericordia. María recuerda cómo Dios, en su infinita misericordia, ha demostrado amor y compasión hacia su pueblo a lo largo de la historia. Esta declaración refleja la enseñanza bíblica de que Dios es un Dios de amor y que su misericordia perdura para siempre. La imagen de Dios acordándose de su misericordia evoca la idea de un padre amoroso que nunca olvida a sus hijos, incluso cuando ellos se apartan de él. Esto resalta la naturaleza paciente y compasiva de Dios, quien siempre está dispuesto a perdonar y restaurar a aquellos que se arrepienten. Además, esta afirmación resalta la importancia de la fidelidad de Dios hacia su pueblo, destacando su compromiso de cumplir sus promesas y de estar siempre presente en sus vidas. María reconoce que la misericordia de Dios es una muestra de su amor incondicional y su deseo de bendecir y proteger a su pueblo. Continuamos este análisis del capítulo 1 del Evangelio de Lucas, versículo 55, el cual dice: como había anunciado a nuestros padres, en favor de Abraham y de su linaje por los siglos. En este versículo comenzaremos analizándolo con esta frase: como había anunciado a nuestros padres. La imagen de Dios cumpliendo sus promesas a los padres de María evoca la idea de un Dios que nunca olvida sus compromisos y que siempre está dispuesto a cumplir lo que ha dicho. Esto resalta la confianza de María en la fidelidad de Dios y su disposición para sostener y proteger a su pueblo. Esta afirmación resalta la importancia de la historia de Israel y la continuidad del plan de redención de Dios a lo largo de las generaciones. María reconoce que las promesas hechas a los antepasados de Israel se están cumpliendo en su tiempo, demostrando así la fidelidad y el amor de Dios hacia su pueblo. Como había anunciado a nuestros padres en el Magnificat de María muestra su comprensión de la fidelidad de Dios a sus promesas hechas a los antepasados de Israel.
Esta declaración resalta la confianza de María en la fidelidad de Dios y revela su disposición para cumplir lo que ha anunciado a través de los siglos. En este versículo finalizamos su análisis con esta frase: en favor de Abraham y de su linaje por los siglos. María recuerda el pacto hecho con Abraham, mostrando así que la misericordia de Dios se extiende a través de las generaciones a aquellos que son fieles a Él. Esta declaración refleja la enseñanza bíblica de que Dios es fiel a sus promesas y que su pacto con Abraham continúa siendo válido para su linaje. Esto resalta la confianza de María en la fidelidad de Dios y su disposición para sostener y proteger a su pueblo a lo largo de las generaciones. Esta afirmación resalta la importancia del pacto hecho con Abraham y su linaje, destacando la continuidad del plan de redención de Dios a través de la historia. María reconoce que la misericordia de Dios se extiende a aquellos que son fieles a Él, demostrando así su amor y fidelidad hacia su pueblo. Continuamos este análisis del capítulo 1 del Evangelio de Lucas, versículo 56. El cual dice: María se quedó con ella unos 3 meses, y luego se volvió a su casa. De este maravilloso versículo iniciaremos con el análisis de esta frase. María se quedó con ella unos 3 meses, y luego se volvió a su casa. La imagen de María quedándose con Isabel durante 3 meses sugiere un periodo significativo de tiempo en el que pudo brindar apoyo y asistencia a su pariente en su nueva etapa de maternidad. Esto resalta la compasión y la generosidad de María hacia los demás, así como su disposición para sacrificar su propio tiempo y comodidad por el bienestar de otros. Además, esta declaración resalta la importancia de los lazos familiares y la solidaridad entre parientes en tiempos de necesidad. María muestra su compromiso hacia su familia al quedarse con Isabel durante este periodo crucial, demostrando así su amor y devoción hacia aquellos que son cercanos a ella. Continuamos este análisis del capítulo 1 del Evangelio de Lucas, versículo 57. El cual dice: se le cumplió a Isabel el tiempo de dar a luz y tuvo un hijo. De este versículo iniciaremos con esta frase: se le cumplió a Isabel el tiempo de dar a luz y tuvo un hijo. Este pasaje del relato resalta la intervención providencial de Dios en la vida de Isabel y Zacarías, cumpliendo así su promesa de concederles un hijo en su vejez. El momento del nacimiento del hijo de Isabel fue el resultado de la fidelidad de Dios en cumplir su promesa. Esta declaración refleja la enseñanza bíblica de que Dios es soberano sobre el tiempo y que cumple sus propósitos en el momento adecuado. Esta afirmación resalta la importancia de confiar en la voluntad y el plan de Dios, incluso cuando las circunstancias parecen difíciles o imposibles. Isabel y Zacarías experimentaron el cumplimiento de la promesa de Dios en el momento designado por Él, lo que demuestra su fidelidad y amor hacia sus siervos. Continuamos este análisis del capítulo 1 del Evangelio de Lucas, versículo 58. El cual dice: oyeron sus vecinos y parientes que el Señor le había hecho gran misericordia, y se congratulaban con ella. Este versículo comenzaremos analizándolo con esta frase: oyeron sus vecinos y parientes que el Señor le había hecho gran misericordia. Este fragmento del relato muestra cómo el milagro del nacimiento de Juan el Bautista no pasó desapercibido para aquellos que estaban cerca de Isabel y Zacarías. Las personas cercanas a Isabel se enteraron del gran acto de misericordia que Dios había realizado al concederle un hijo en su vejez. Esta declaración refleja la respuesta de asombro y admiración por parte de la comunidad local ante el milagro que Dios había realizado en la vida de Isabel y Zacarías.
La imagen de los vecinos y parientes de Isabel reconociendo la misericordia de Dios evoca la idea de que el poder y la gracia de Dios no pasan desapercibidos para aquellos que están cerca de sus siervos. Esto resalta la importancia de testimoniar las obras de Dios y compartir la buena noticia con otros. En este versículo finalizamos su análisis con esta frase: y se congratulaban con ella. Esta expresión refleja la alegría y la solidaridad de aquellos que compartieron la felicidad de Isabel por el nacimiento milagroso de su hijo. La comunidad cercana a Isabel celebró y se regocijó con ella por este regalo de Dios. Esta declaración resalta la importancia de la comunidad en momentos de alegría y celebración, mostrando cómo la gente se une para compartir la felicidad y el gozo de los demás. La imagen de la comunidad congratulándose con Isabel evoca la idea de apoyo y compañerismo en tiempos de bendición y felicidad. Esto resalta la importancia de tener personas cercanas que compartan nuestras alegrías y nos acompañen en nuestros momentos de celebración. Continuamos este análisis del capítulo 1 del Evangelio de Lucas, versículo 59, el cual dice: Al octavo día fueron a circuncidar al niño y querían ponerle el nombre de su padre, Zacarías. En este versículo comenzaremos analizándolo con esta frase: al octavo día fueron a circuncidar al niño. Esta práctica tiene sus raíces en la antigua alianza de Dios con Abraham y es un mandamiento fundamental en la religión judía. La circuncisión del niño en el octavo día después de su nacimiento refleja la obediencia de sus padres a las leyes y costumbres religiosas de su pueblo. Este acto ritual tenía una gran importancia en la vida judía, ya que marcaba la inclusión del niño en la comunidad del pacto y su identidad como miembro del pueblo elegido de Dios. La observancia de la ceremonia de circuncisión según la tradición judía subraya el apego de la familia a sus creencias y prácticas religiosas, así como su compromiso con la obediencia a la ley de Dios. Además, este acto también representa la continuidad de la fe y la herencia religiosa a través de las generaciones, como un recordatorio de la fidelidad de Dios a su pacto con Abraham y sus descendientes. En este versículo finalizamos su análisis con esta frase: y querían ponerle el nombre de su padre, Zacarías. El deseo de nombrar al niño Zacarías, en honor a su padre, refleja una práctica común en muchas culturas, donde los hijos son nombrados después de sus padres o familiares cercanos. Esta costumbre tenía una gran importancia en la sociedad de la época y era una forma de honrar y perpetuar el legado familiar. El intento de nombrar al niño Zacarías revela el deseo de los padres de mantener viva la memoria de su padre y de conectar al niño con su linaje familiar. Este gesto también podría interpretarse como un acto de respeto y reconocimiento hacia Zacarías, el padre del niño, y su papel en la familia. Continuamos este análisis del capítulo 1 del Evangelio de Lucas, versículo 60. El cual dice: pero su madre, tomando la palabra, dijo: no, se ha de llamar Juan. De este maravilloso versículo iniciaremos con el análisis de esta frase. Pero su madre, tomando la palabra, dijo: no, se ha de llamar Juan. La intervención de Isabel, quien toma la palabra y decide que el niño se llame Juan, representa un acto de desafío a la tradición y una afirmación de la voluntad divina sobre las costumbres humanas. Aunque la costumbre era nombrar al niño en honor a su padre, Isabel se apega a la revelación divina que había recibido a través del ángel Gabriel, quien había anunciado que el niño se llamaría Juan. La decisión de Isabel de nombrar al niño Juan muestra su confianza en la palabra de Dios y su disposición a seguir su voluntad por encima de las expectativas sociales o familiares.
Al hacerlo, Isabel muestra un compromiso firme con la fe y una sumisión a la autoridad divina. Esta acción también puede interpretarse como un acto de obediencia a la instrucción divina, ya que Isabel reconoce la importancia de cumplir con lo que Dios ha revelado, incluso si va en contra de las tradiciones establecidas. Su decisión refleja una profunda conexión espiritual y una confianza en la guía divina. Continuamos este análisis del capítulo 1 del Evangelio de Lucas, versículo 61. El cual dice: le decían: no hay nadie en tu parentela que tenga ese nombre. De este versículo iniciaremos con esta frase. Le decían: no hay nadie en tu parentela que tenga ese nombre. Esta reacción subraya la singularidad y la inusualidad de la decisión de Isabel de nombrar al niño Juan, ya que no había precedente en su familia para ese nombre. La sorpresa de aquellos presentes refleja la importancia que se daba a la continuidad de las costumbres familiares y a la preservación de la tradición en la elección de nombres. En la sociedad de la época, nombrar a un niño seguía un patrón establecido y se esperaba que el nombre reflejara la herencia y el linaje familiar. Sin embargo, la elección de Isabel de romper con esta tradición muestra su firmeza en seguir la voluntad divina por encima de las normas sociales y familiares. Esto resalta aún más la importancia y el significado del nombre Juan, que había sido específicamente revelado por el ángel Gabriel como el nombre que el niño debería llevar. Continuamos este análisis del capítulo 1 del Evangelio de Lucas, versículo 62. El cual dice: y preguntaban por señas a su padre cómo quería que se le llamase. Este versículo comenzaremos analizándolo con esta frase. Y preguntaban por señas a su padre cómo quería que se le llamase. Al preguntar por señas a su padre cómo quería que se le llamase, aquellos presentes muestran su respeto por la autoridad paterna y su deseo de seguir los deseos de Zacarías en cuanto al nombre del niño. Esta acción resalta la importancia de la opinión y la decisión del padre en la tradición cultural de la época. La incapacidad de Zacarías para comunicarse verbalmente debido a su condición de mudo llevó a aquellos presentes a recurrir a señas o gestos para obtener su opinión. Este gesto muestra una sensibilidad hacia la situación de Zacarías y un esfuerzo por incluirlo en el proceso de toma de decisiones, a pesar de sus limitaciones. El hecho de consultar a Zacarías indica que, aunque Isabel había tomado la decisión final en cuanto al nombre del niño, aún se consideraba importante la opinión y la aprobación del padre. Esto refleja la estructura familiar y social de la época, donde el padre tenía un papel significativo en la toma de decisiones importantes para la familia. Continuamos este análisis del capítulo 1 del Evangelio de Lucas, versículo 63. El cual dice: él pidió una tablilla y escribió: Juan es su nombre. Y todos quedaron admirados. En este versículo comenzaremos analizándolo con esta frase. Él pidió una tablilla y escribió. Este acto refleja su determinación para comunicarse y expresar sus pensamientos y deseos de manera alternativa, utilizando la escritura como medio para hacerlo. La solicitud de una tablilla y la escritura indican la adaptabilidad y la creatividad de Zacarías para superar sus limitaciones de comunicación. Aunque no podía hablar, Zacarías encontró una manera de hacerse entender y contribuir a la decisión sobre el nombre de su hijo. Este gesto también muestra el respeto y la consideración de aquellos presentes hacia Zacarías, reconociendo su deseo de participar en el proceso de toma de decisiones, a pesar de sus dificultades. Además,
demuestra la importancia de la opinión y la participación del padre en asuntos familiares, incluso cuando enfrenta desafíos de comunicación. Ahora nos detendremos un momento a analizar el fragmento del versículo que dice: Juan es su nombre. La afirmación de Zacarías no solo confirma el nombre del niño, sino que también refleja su fe y confianza en la palabra de Dios. Al aceptar y proclamar el nombre designado por el ángel, Zacarías muestra su reconocimiento de la importancia y la autoridad de la revelación divina. Además, al hacer esta declaración, Zacarías también comunica claramente su acuerdo con la decisión de Isabel de nombrar al niño Juan, en lugar de seguir la tradición familiar de nombrarlo como él mismo. Al decir Juan es su nombre, Zacarías confirma la elección divina del nombre del niño, demostrando su obediencia y fe en la voluntad de Dios. Esta afirmación es un acto de sumisión a la palabra divina y un reconocimiento de la importancia de seguir las instrucciones de Dios en su vida y en la de su familia. En este versículo finalizamos su análisis con esta frase: y todos quedaron admirados. La elección de este nombre, en contra de la tradición familiar, sorprendió a la gente, ya que reconocieron que era un nombre dado por Dios a través de la revelación divina al ángel Gabriel. La sorpresa y admiración de todos reflejan el reconocimiento de la importancia y la autoridad de la palabra de Dios sobre las tradiciones humanas. La aceptación de este nombre inusual mostró una disposición a obedecer a Dios por encima de las normas culturales y familiares establecidas. Continuamos este análisis del capítulo 1 del Evangelio de Lucas, versículo 64, el cual dice: y al punto se abrió su boca y su lengua, y hablaba bendiciendo a Dios. De este maravilloso versículo iniciaremos con el análisis de esta frase. Y al punto se abrió su boca y su lengua. Este evento cumplió la promesa del ángel Gabriel, quien había anunciado que Zacarías recuperaría su habla una vez que se cumpliera el tiempo señalado por Dios. La inmediatez con la que Zacarías recobró su habla destaca la fidelidad y el cumplimiento puntual de las promesas divinas. Este milagro fue una confirmación tangible de la intervención divina en la vida de Zacarías y la veracidad de las palabras del ángel. La reapertura de la boca y la lengua de Zacarías simbolizan la restauración completa de su capacidad de comunicarse, lo que le permitiría alabar y glorificar a Dios y compartir las maravillas que había experimentado con aquellos que lo rodeaban. En este versículo finalizamos su análisis con esta frase: y hablaba bendiciendo a Dios. Este acto de alabanza y bendición resalta la gratitud y la adoración que Zacarías sintió hacia Dios por el cumplimiento de sus promesas y por el milagro que había experimentado. Al hablar y bendecir a Dios, Zacarías reconoció la grandeza y la bondad de Dios en su vida y en la vida de su esposa Isabel. Su acción refleja una profunda comprensión del poder y la fidelidad de Dios, así como una respuesta de humilde adoración ante su soberanía. La bendición de Zacarías también puede interpretarse como una expresión de fe y confianza en Dios, reconociendo su papel como el cumplidor de sus promesas y el dador de toda bendición. Además, el hecho de que Zacarías hablara bendiciendo a Dios sugiere que su recuperación del habla no solo fue un evento físico, sino también espiritual. Estaba lleno del Espíritu Santo, lo que le permitió expresar su alabanza y gratitud a Dios de una manera significativa y poderosa. En resumen, al hablar y bendecir a Dios, Zacarías demostró su profunda gratitud, fe y adoración hacia Dios por la maravillosa obra que había realizado en su vida y en la de su esposa, Isabel. Su acción refleja una respuesta de humilde adoración y confianza en la fidelidad y el poder de Dios.
This episode is brought to you by Greenlight. Get this. Adults with financial literacy skills have 82% more wealth than those who don't. From swimming lessons to piano classes, us parents invest in so many things to enrich our kids' lives. But are we investing in their future financial success? With Greenlight, you can teach your kids financial literacy skills like earning, saving, and investing. And this investment costs less than that after-school treat. Start prioritizing their financial education and future today with a risk-free trial at greenlight.com/Spotify. Greenlight.com/Spotify.